Alabado sea Jesucristo. He reservado en este epílogo del camino que hemos hecho un capítulo por día siguiendo a San Mateo, he reservado el final del capítulo 28 para compartir contigo. Porque hoy de tarde en la parroquia María Reina de la Paz, en un retiro que se hace los cuartos sábados de mes, a partir de las 17 horas, yo voy a seguir este texto y por lo tanto no voy a darlo a conocer hasta que pase el retiro. Lo cierto es que evidentemente que aquí va a estar simplificado, pero de hecho nos va a ayudar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios alcanza nuestro corazón. Por eso vamos a centrarnos en estos versículos del capítulo 28, el final cuando el Señor los convida a ir a Galilea y el ángel de la resurrección que se le aparece allí en el sepulcro les dice vayan a Galilea. Él les había dicho que los iba a encontrar en Galilea, vayan ustedes a Galilea. Léete esos versículos, van del 16 al 20, al final, y ahí concluye en el 20. Léelos, vale la pena que los leas, tal vez antes de comenzar esta meditación. Es esa parte. Ellos, dice el texto, marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Quiere decir que es algo que Jesús había hecho. El ángel de la resurrección allí en el sepulcro les indica, recuerden que los ángeles son mensajeros, no solo traen cosas que vienen de Dios para comunicarnos a nosotros, sino que también después son custodios de esas cosas que han comunicado. Y uno puede preguntarse por qué los discípulos marcharon a Galilea a partir de esta indicación que les ha dado el ángel. El ángel se les aparece cuando llegan al sepulcro y le dice no teman. Lo primero que hay que siempre recordar, que la invitación de Dios es lo primero a no temer. ¿Por qué? Porque el temor nos gobierna muchas veces y es muy negativo. El Santo Padre Pío decía, no den lugar a la tristeza en sus almas, porque esto impide la libre operación del Espíritu Santo. Podríamos decir que el miedo también es análogo. El miedo impide la libre operación del Espíritu Santo. Y el ángel de la resurrección les dice, ustedes buscan a Jesús el crucificado. Inmediatamente asocia a Jesús con esa realidad que ha vivido, para que quede claro que la crucifixión no ha sido una cosa, diríamos, banal, o que ha sido ficticia, o como dijeron en el principio de los siglos algunos, que Dios en la cruz había quedado la humanidad, pero que la divinidad se había ido porque no había sufrido. Y este ángel de la resurrección lo primero que hace es cambiarles la dirección. Es decir, ellos van hacia allí, van físicamente, pero van también con su mente y con su corazón, van hacia el sepulcro, van a encontrarse con uno que está muerto, y en cambio Él les dice, no está aquí, no está aquí. Y esto me parece que debe gobernar nuestras vidas. No seguimos a un muerto, seguimos a uno que está resucitado. Nuestra vida de fe muchas veces se parece a la de la viuda del crucificado, que se pasa llorando, y que incluso aunque está delante de él sigue llorando. En cambio estamos llamados a vivir con él una relación como la que se nos propone al final del libro del Apocalipsis, la novia que aguarda al novio, es decir, la novia del resucitado. De allí que está claro que ha resucitado, esto es lo que el ángel anuncia, ha resucitado como lo había dicho, dice el ángel, es decir, la resurrección ha comenzado con lo nuevo, mejor dicho, ha concluido lo nuevo, porque lo nuevo ha comenzado con la encarnación, el momento en que Dios entra en el tiempo, entra en la historia, entra en las realidades temporales, entra en todo lo que tiene límites, y entonces al entrar este Dios y asumir toda esta realidad, la lleva a un punto en el que lo eterno definitivamente invade lo temporal, es decir, la resurrección. Por eso el ángel dice, como lo había dicho, nos recuerda qué cosa, que el Señor siempre cumple su palabra, que Él siempre cumple sus promesas.
Lo viejo del mundo, es decir, toda esa realidad vieja que vive en el mundo y que existe en el mundo, ahora se ve invadida por lo nuevo. Lo nuevo ya está en el mundo. Y el ángel les dice, irá delante de ustedes a Galilea. Por eso no hay necesidad de explicar nada a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos conocen bien Galilea. Esto es importantísimo. ¿Qué es lo que sabemos, según el texto de la Sagrada Escritura, sobre Galilea? En el capítulo 4, cuando el Señor va a iniciar su ministerio público, allí en el 4:12, tú lo podés leer, dice que después que entregan a Juan el Bautista, dice que él se retira a Galilea. Y unos versículos más abajo, en el versículo 18, se nos dice que él, caminando por la ribera del mar, vio a dos y los llamó, dos hermanos. Y luego va a hacer eso con otros dos, porque en el 4:33 dice que él recorría Galilea. Por eso, Galilea es el lugar de la llamada, es el comienzo. Y la llamada es una gracia a la que hay que volver. Es una gracia en donde se nos ha revelado a Jesucristo. Así dice San Pablo en la carta a los Gálatas, hablando de lo que supuso para él el camino de Damasco. Supuso una gracia, porque él en realidad no había hecho nada para ello, pero también supuso una revelación. Dice que Dios tuvo bien a revelar a él a su Hijo. De manera que cada llamada es una revelación del Hijo para cada uno de nosotros. Y por eso es muy importante volver al lugar de la llamada. Volver al lugar de la llamada en el que comenzamos ese camino, ese itinerario de ser discípulos, de estar con Él, de escuchar sus enseñanzas, de ir haciendo nuestras las enseñanzas suyas, ir viendo cuánta verdad hay en ellas, de dar pasos pequeños hacia adelante y a veces dar pasos hacia atrás, y reconocer el valor del arrepentimiento y el valor del perdón. De así que podríamos decir que el Señor resucitado los va a encontrar en Galilea. Uno puede decir, ¿por qué no los encontró allí? ¿Por qué no los encontró en otro lado? Lo que pasa es que Galilea es donde todo comenzó y es donde todo concluye. Por eso, allí los encontró el Señor. Los encontró en sus cosas. Así como los encontró a ellos en sus cosas, nos encontró a nosotros en nuestras cosas. Por eso es tan importante hacer memoria. ¿Para qué? Para que brote en nosotros el agradecimiento. Gracias, Señor, porque tú me encontraste así. Ese día que el Señor nos encontró en nuestras cosas, ¿cuántas cosas cambiaron? Porque el sol, ese sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, como dice el Benedictus, iluminó nuestra existencia. Y por lo tanto llegaron las cosas del Señor. Nos encontró en nuestras cosas y nos fue llevando poco a poco hacia sus cosas para que también fueran nuestras. Y dice este texto que el Señor resucitado, al aparecérseles allí en Galilea, les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Quién le ha dado al Señor todo ese poder? Su Padre, a quien Él ha entregado su obra. Y entonces se nos dice que se les ha dado todo poder. Y uno podría preguntarse, ¿ese poder en nosotros cómo se manifiesta? Ese poder en nosotros se manifiesta por la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, por la fe lo conocemos, por la caridad lo vivimos y por la esperanza lo esperamos. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor en nosotros que se visibiliza? Eso que dice allí: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, ha juntado el cielo y la tierra. Y al juntarlos no los ha confundido. Está claro que hay un cielo y hay una tierra, pero los ha relacionado. De tal manera que nosotros, por la fe, por la esperanza y por la caridad, vivimos esas virtudes que son del cielo aquí en la tierra. Vivimos en clave de cielo en la tierra. Y vivimos ¿para qué? Para llegar al cielo, porque estas virtudes son las que nos van llevando al cielo. Y esto es lo nuevo que ya está ahora frente a lo viejo, es decir, el hombre nuevo bajo la acción del Espíritu Santo. El hombre nuevo, este es el poder que Cristo ha recibido y que se hace presente en nosotros, mientras que también está frente a nosotros esa fuerza del pecado y de la muerte, es decir,
En lugar de vivir estas realidades que son el cielo, en la tierra, podríamos vivir la tibieza, podríamos vivir la indiferencia, podríamos vivir la apatía, podríamos vivir la asedia. Frente a la caridad, la asedia es un pecado contra la caridad, porque es una tristeza por el bien del que se alegra Dios. Por lo tanto, podríamos vivir entristecidos, y muchas veces incluso entristecidos por la obra de Dios, por la acción de Dios. Podría ganarnos a veces la desesperanza, el desánimo, esas realidades que están tan presentes, la depresión. En segundo lugar, dice Jesús resucitado a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las gentes. Es decir, hay una necesidad de salir que el Señor manifiesta, salir hacia el otro, obviamente. ¿Y cómo podemos salir hacia el otro? Podemos salir con la oración, podemos salir con la predicación, podemos salir con el testimonio, podemos salir con la caridad. ¿Y quién es el otro, ese al que Jesús nos invita a ir? El otro, por un lado, puede ser alguien cercano. No hay solamente que pensar en otro país, sino que hay que aprender a mirar cerca. Madre Teresa nos invitaba a eso, ¿verdad? A veces uno, cuando busca al más pobre entre los pobres, lo tiene cerca. No hay que andar buscándolo tan lejos, porque a veces esa pobreza no es material, es afectiva. A veces esa pobreza es una pobreza que viene más bien de fracasos, es una pobreza que viene más bien de falta de inteligencia, y entonces de una vida llena de burlas. De manera que hay algunos que están cercanos, hacia los que hay que ir. Hay otros que están a mitad de camino, que están allí indecisos, viviendo un poco bajo, digamos, estas luminarias de la sociedad en la que vivimos y este mundo en el que vivimos, y otras cosas buenas en su corazón que brotan, como una semilla que se esparció en el camino y que algún fruto dio. Y también a los alejados, a los que han quedado inmersos en una sociedad de consumo individualista, en una sociedad de las adicciones, de los entretenimientos, de los juegos, una sociedad en donde hace la tuya, sé feliz tú, no te metas mucho con los demás, no te compliques la vida. El otro pasa a ser una complicación. Pero Jesús, en este mandato misionero del final del capítulo 28 de Mateo, nos dice id, es decir, ir, hay que ir. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que debemos hacer nosotros. Somos enviados por Jesús. La conversión es la obra del Señor. Esto es, tú tienes que ir, y eso es lo que debes hacer y lo que debes vivir. Después, ¿cuáles son las consecuencias de ese ir? ¿Cuáles son los resultados de eso que tú has hecho? Eso ya no es cosa tuya. El Señor no te va a pedir cuentas por eso, pero sí te va a pedir cuentas si en realidad a esa invitación que te ha hecho a que vayas, a que salgas en dirección de los otros, tú eso no lo vives, porque eso sí depende de ti. Por eso debemos ir. Este es el mandato, es un mandato del Señor. Cuidado con las especulaciones, porque estamos incluso a veces a nivel de iglesia en un mundo de especulaciones, en donde todo queda en pausa. Es decir, parecería ser que el mundo no necesita a Cristo y que los que viven alejados de Él no lo necesitan demasiado, porque en ese alejamiento algo viven de Él o alguna cosa parece que es buena. Pero la vida eterna es una realidad ausente en la cultura en la que vivimos, y esa es la meta. De manera que no podemos deslindarnos del mandato misionero. Es cierto que los frutos de este envío que el Señor realiza en sus discípulos, y en este caso concreto en nosotros, no son automáticos. No es porque tú vayas a tu hijo, a tu hija, a tu nuera, a tu papá, a tu mamá, él va a creer en Cristo. Eso no es así. Porque lo que se te manda a ti es sembrar, lo que se te manda a ti es ir. Pero después hay un misterio en el que el Señor actúa, en esa ida tuya, en esa siembra tuya. Y allí es donde se da lo más importante. Porque, como dice San Pablo, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Pero Dios es el que da crecimiento. Es Dios el que entabla la gran batalla en el alma de aquel que está cercano, o de aquel que está a mitad de camino, o de aquel que está alejado, para tratar de que pueda abrir su corazón a la gracia que Dios le está concediendo y pueda adherirse al amor de Jesucristo. Vayan, dice, y hagan discípulos. Es decir, no nos está proponiendo que hagan personas que más o menos, diríamos, les agrade Cristo. No. Estamos invitados por su
mandato a llevar sus enseñanzas. Las enseñanzas de Cristo tienen una validez permanente. Podríamos decir la validez permanente en las circunstancias cambiantes. ¿Por qué? Porque son la verdad sobre el hombre. Son la verdad sobre su origen, la verdad sobre su destino, la verdad sobre aquello que lo humaniza. Por eso, en el mandato misionero Jesús dice que bauticen. ¿Y por qué? Porque el bautismo nos trae la gracia de la filiación. El bautismo nos perdona el pecado original. Es decir, el bautismo va obrando en nosotros lo que nosotros por nosotros mismos no podemos realizar. El bautismo nos capacita porque nos concede las virtudes por las que podemos actuar ya en la tierra con esa realidad que tiene su origen en el cielo. Por eso los discípulos tienen que enseñar, y eso que tienen que enseñar supone un itinerario. Un itinerario es un camino de comunicación de las enseñanzas, un camino en la paciencia, un camino en la perseverancia, un camino en la realidad, entre lo que yo creo, cuando inmediatamente me encuentro con el Señor, que me siento un poco que soy como San Pablo, como San Pedro o como San Francisco de Asís, y después me doy cuenta que la realidad dista bastante, o en eso que a mí me parece que es muy fácil de realizar y que no puedo entender cómo los demás no lo hacen, pero que cuando lo tengo que vivir yo me veo que tiene sus dificultades. Por eso es la comunicación de las enseñanzas del Señor. Es la comunicación que se realiza en la familia y en la comunidad. Las dos son necesarias. Por eso no podemos no ser grandes defensores de la familia, tal como Dios la ha querido. No podemos, porque Dios cuenta con la familia, porque la familia es el lugar por donde pasa la enseñanza de Cristo. Y evidentemente el demonio ha dado un golpe mortal a la familia. Incluso sigue tratando de dar un golpe mortal que ahora lo realiza contra la mujer. De allí que enseñar, ¿qué cosa? Lo guardado. Enseñar lo que hemos recibido y lo que hemos vivido. Porque allí aparece el testimonio, allí aparece justamente esa realidad que es muy fuerte, que es que muchas veces más que las palabras son los hechos. Pero es cierto que en la vida de Cristo y en su ministerio, al igual que en el de la Iglesia, ha sido vital la palabra, porque la palabra no es solo una palabra humana, es la palabra de Dios. Y por eso no podemos decir que no somos capaces de anunciar a Cristo porque yo no me anuncio a mí mismo. Yo no estoy comunicándote a ti lo que yo soy, ni poniéndome como medida de lo que debes ser. Siempre será que el Señor se haga presente en esa palabra. Y cuando el Señor se haga presente y cuando tú lo percibas, poco importará el instrumento. Porque está la belleza del Señor, que cualquier instrumento queda opaco. Y si estás aferrado a un instrumento, hay algo que no anda bien. Tienes que pedir la gracia de aferrarte al Señor, de aferrarte a su palabra. Por eso diríamos el final de esta enseñanza de Jesús allí en Mateo 28. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Cómo está el Señor con nosotros todos los días? Resucitado. Resucitado. Invisible a los sentidos, pero visible a la fe. Nuestra fe, dice San Pablo, vence el mundo. ¿Y cuál es el camino de esta unión con Cristo que se nos hace manifiesta en el resucitado? La comunión es el camino de lo nuevo. Es decir, la unión con el resucitado. La unión con el resucitado que se manifiesta como acción santificadora que realiza el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos va a asistir hasta el final. Porque Él podría haber dicho a los discípulos que estaban allí, a ustedes, y después lo que ustedes comuniquen, pero en cambio no ha dicho eso. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Somos asistidos hasta el final. Asistidos personalmente, te va a asistir a ti. Asistidos familiarmente. Va a asistir a los tuyos. Va a asistir al mundo entero. Por eso nunca hay que olvidar dónde y cómo nos encontró el Señor. Galilea, el lugar donde nos llamó. ¿Cómo se llama el tuyo? ¿Cuál es tu camino de Damasco? Ese lugar donde el Señor te encontró. O eso que Él mismo dice en el Antiguo Testamento, que a Israel lo encontró en una tierra poblada de aullidos, en un lugar que le producía mucho miedo. Por eso debemos volver
a este acontecimiento. Cada uno de nosotros debe volver cada tanto sobre este acontecimiento, recordar dónde nos encontró el Señor. Recordarlo nos hace mucho bien, ¿por qué? Porque nos renueva, nos llena de gratitud. Y lo que queda al mismo tiempo, sabemos, por lo que ya conocemos, que está en sus manos. Está en sus manos lo mío, que queda, que me puede venir a atemorizar. Está en sus manos los míos. ¿Por qué? Porque está en las mejores manos. En la medida en que ponemos todas nuestras cosas en las manos del Señor, las ponemos en las mejores manos. Final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, las enseñanzas del Señor, esos 4 momentos. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Segundo, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas y enseñándoles, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y la última, la más importante, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ojalá este itinerario renueve tu fe y te haga volver a este pozo insondable que es la Sagrada Escritura, y te haga volver a brevar tu sed allí, en este lugar. Que el Señor te encuentre como a la samaritana, que no comprendía cómo era que el Señor la podía saciar si no tenía con qué sacar el agua. Pero entonces el Señor nos reveló que es el Espíritu Santo el que sacia esa sed que tenemos del Señor. Hemos concluido un capítulo por día. Espero que Dios bendiga este camino y especialmente llene tu corazón de gratitud para que puedas recordar cuál es esa Galilea tuya donde Él te encontró y para que veas cómo te confirma ahora, ya resucitado, encontrándote allí donde al principio te llamó, para mostrarte qué cosa, que hay camino para seguir y que el Señor cuenta contigo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.